todo lo que provenga de algo que se haya obtenido de una forma ilícita, decae automáticamente. De ahí el auto de ayer de Calama, que si uno lo lee con atención, ya no la segunda parte, porque eso, vamos a ver, Joaquín, tú lo sabes, o sea, este momento en que Calama dice, no, la prueba policial y la prueba judicial, no, perdona, o sea, eso en la Lecrim yo no lo he encontrado. Aquí no hay prueba policial y prueba judicial. Una prueba es válida o no es válida, tanto policialmente hablando como judicialmente hablando. El expresidente Zapatero pide al juez Calama que solicite más información sobre el volcado del teléfono de Reyes Rojas por parte de Estados Unidos. Quiere saber en qué condiciones se hizo hace 5 años, si tenía autorización judicial y en qué condiciones fue entregado hace tan solo 3 meses a la Audiencia Nacional. Irma. A solo una semana de su declaración, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito ante el juez Calama en el que plantea dudas razonables sobre cómo se hizo el volcado del teléfono de Reyes Rojas. Quiere saber en qué marco se hizo esa extracción, si tenía autorización judicial, si se había respetado la cadena de custodia y cómo llegó a las autoridades españolas. Por eso le ha pedido al juez Calama que amplíe esa comisión rogatoria. Dice que la información que les han dado sobre el volcado de ese teléfono y sobre cómo llegó a esta causa ha sido escasa y por eso ha solicitado esta diligencia. El caso Plus Ultra, por el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, se centra ahora en un teléfono, en un móvil. El expresidente del Gobierno, el abogado del expresidente del Gobierno, le ha pedido al juez Calama que solicite a Estados Unidos todos los datos acerca de la obtención de ese terminal, de ese teléfono. ¿Por qué es clave ese teléfono? Bueno, porque en él es donde se encontraron esos mensajes que hablaban de José Luis Rodríguez Zapatero, ese famoso mensaje en el que se referían al expresidente como al pana Zapatero, y que sirvieron para incriminarle. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las autoridades de los Estados Unidos se hicieron con el contenido de ese móvil que pertenecía al dueño de Plus Ultra, pero hay dudas, y por ahí va la defensa de Zapatero con esta gestión que hace ahora, hay dudas acerca de la autorización para ese volcado inicial del contenido del teléfono, pero también acerca de cómo se custodió y verificó ese material que luego se mandó a España, porque todo esto ocurrió hace 5 años y no fue hasta hace 3 meses que se hicieron llegar los mensajes a la justicia de nuestro país. Sí, por eso la defensa de Zapatero empieza por pedir al juez que recabe de Estados Unidos todos esos detalles sobre la autorización para volcar el móvil, si es que la hubo, la investigación en la que se incautó el teléfono o la custodia de su contenido durante todos estos años que ha permanecido en su poder hasta que el pasado mes de marzo la justicia española libró una orden internacional de detención contra el dueño de ese móvil, Rodolfo Reyes. Esto es importante porque la prueba se habría obtenido siguiendo las reglas del juego de Estados Unidos y para poder admitirla aquí hay que comprobar que esas reglas procesales no contradicen las normas españolas. Por ejemplo, aquí siempre se necesita un auto judicial para intervenir un teléfono móvil, incluso aunque sea el CNI quien quiere ese teléfono móvil. Si no hubiera en este caso autorización de un juez, sería una contradicción del orden procesal de España y cabría pedir la nulidad de esa prueba. Luis Arroyo. ¿Qué tal, Luis? Claro, la importancia que puede tener esto para lo que afecta al caso de Zapatero. Queremos preguntar a Luis Arroyo, ¿dónde está la clave del escrito del abogado de Zapatero al respecto de querer aclarar el volcado de esos datos que ha aportado Estados Unidos? Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la clave está en que un ciudadano como tú y como yo y como cualquier otro ha sido imputado en base a unas supuestas conversaciones de un individuo, el tal señor Reyes, ¿no? Obtenidas hace 5 años y que han estado durante estos 5 años en alguna instancia, aparentemente en alguna instancia en Estados Unidos, y que se dice en el informe policial que se transcriben y que hablan de mi pana Zapatero, no sé qué, es decir, conversaciones de terceros, recordemos. Entonces el abogado del presidente, que es efectivamente un extraordinario abogado, especialista en derecho procesal, en derecho penal, pues ha solicitado al juez, con todo respeto, que le diga de dónde salen esas conversaciones, que se las envíe para poder verificar su validez, que están completas, que son reales, que son ciertas, y también preguntándose por qué motivo han estado tanto tiempo y se han enviado 5 años después. Bueno, es simple y llanamente el derecho de defensa que asiste a todo ciudadano. No solo porque ha sido presidente del gobierno, sino porque es un ciudadano español que tiene derecho a que su abogado pida al juez que se amplíe esa comisión rogatoria internacional para que se envíe
se envíen esas pruebas que son un puntal en la imputación del presidente. La policía ha utilizado, la UDEF ha utilizado esas conversaciones como base fundamental para entrar en la oficina del presidente Zapatero, para registrar su oficina, para tomar sus correos electrónicos, para tomar el teléfono de su secretaria, para imputarle a él y para someterle a la justicia. Esto está muy bien, pero tiene que hacerse evidentemente con absoluto respeto a un derecho fundamental que en este país parece que se pierde de cada día, que es la presunción de inocencia de todos y todas los españoles, sean presidentes del gobierno o lo que sean. Chando, conexión de urgencia, resistirá hasta el fin, efectivamente. Loreto Chando, vamos a ver, estamos buscando claves porque tenemos aquí el escrito del abogado de Zapatero. Pide al juez que aclare el volcado de Estados Unidos del teléfono móvil, que puede ser clave determinante. ¿A ti esto qué te sugiere, Loreto Chando? Porque decías, quiero hablar de esto porque es importantísimo. ¿Por qué, Loreto? Buenas tardes. A ver, claro que es importantísimo. O sea, yo llevo 3 semanas diciendo que esto es la clave de la causa. Mira, podéis coger todo el escrito, os olvidáis de él y os vais al punto número 1, que es cuando el abogado de Zapatero le pide al juez que le diga si hay una autorización judicial para haber realizado ese volcado. Os lo explico súper rápido, ¿vale? Para que nos entienda todo el mundo. Tú, en España, hay una cosa que se llama el secreto de las comunicaciones. Tú, una intercepción de las comunicaciones solamente la puedes hacer, porque es un derecho fundamental, con una orden judicial. Si en Estados Unidos la policía puede hacerlo sin orden judicial, no valdría para utilizar lo que se saca de ese teléfono móvil en España. ¿Por qué? Porque en España solamente se puede utilizar si se ha hecho con todas las garantías que prevé la ley. Y hay una jurisprudencia enorme del TDH que te dice eso. Yo, de hecho, llevo varias semanas preguntando a exfiscales, fiscales, jueces y abogados especialistas en temas de internacional y todos me dicen lo mismo. Ojo, cuidado, que como ese volcado se haya hecho sin autorización judicial, todo lo que se haya hecho a posteriori en vía judicial que dependa de ese volcado es nulo. Y os recuerdo que el auto que daba los registros, la autorización de los registros, utiliza una frase de ese volcado. ¿Crees que esto puede abrir la puerta a una nulidad de la causa? Es una pregunta que pido un sí o un no y poquito más al abogado Muekel y a Loreto Chando, que está informando de esto. Muekel, ¿esto puede suponer la nulidad de la causa o parte de la causa sobre Zapatero? Joaquín Muekel, por favor, tiene la palabra. Es aventurado decirlo, pero de luego complica la instrucción, porque es la teoría de la fruta envenenada. Si el árbol está envenenado, lo que sale del árbol está envenenado. Por lo tanto, si la prueba no está obtenida lícitamente, obviamente no se puede hacer nada con eso. Distinto el matiz social, pero jurídicamente está bastante fastidiado. Loreto. Jamás pensé que coincidiría con Joaquín, pero es que es de perogrullo. Claro que sí, claro que sí. O sea, todo lo que provenga de algo que se haya obtenido de una forma ilícita, decae automáticamente. De ahí el auto de ayer de Calama, que si uno lo lee con atención, ya no la segunda parte, porque eso, vamos a ver, Joaquín, tú lo sabes. O sea, este momento en que Calama dice, no, la prueba policial y la prueba judicial, no, perdona. O sea, eso en la Lecrim yo no lo he encontrado. Aquí no hay prueba policial y prueba judicial. Una prueba es válida o no es válida, tanto policialmente hablando como judicialmente hablando. Kim, está sorprendiendo mucho que, teniendo Estados Unidos el contenido de este teléfono, que es la base de la acusación a Zapatero, lo tenía desde hace 5 años, que lo entregase en los 3 últimos meses. No es una cuestión que no tendría efectos jurídicos de gran relevancia. ¿Cuál es el momento en que se aporta? Puede justificarse, por ejemplo, en función de que se ha producido una investigación general contra directivos de Plus Ultra. A mí, en cambio, lo que me parece bastante problemático jurídicamente es los datos que se van conociendo de cómo se pudo haber realizado el clonado, porque podría ser una prueba que no fuera válida en nuestro país. No basta que una prueba se consiga en otro estado, de acuerdo con las reglas del estado, sino que para que pueda ser prueba válida en España, tiene que ser compatible con nuestro sistema de garantías y nuestro sistema de derechos fundamentales. Y si se confirma que, según parece, no hubo autorización judicial y no se respetaron en este caso los derechos fundamentales de la persona afectada, de Rodolfo Reyes, se aplicaría lo que se conoce como
doctrina del fruto del árbol envenenado, es decir, que si la prueba era nula en su origen, en la forma en la que se practicó, el resultado también sería nulo, y más todavía, todos los elementos indiciarios obtenidos a partir de esas conversaciones, que parece que eran bastantes según está en el auto del juez instructor, podían quedar contaminadas también con la nulidad, con lo cual, en función de cómo se obtuvo esa prueba en Estados Unidos, podía tener efectos muy importantes sobre el procedimiento en el ámbito de una nulidad bastante amplia de actuaciones, aunque tendremos que esperar a lo que precisamente pide el juez instructor, que es que confirmen las autoridades de Estados Unidos la realización del clonado a los efectos de que se pueda valorar aquí. Hay otros elementos en la causa contra Zapatero que no vienen del clonado del teléfono, pero me parece que la nulidad ahí sí que podría tener repercusiones muy amplias en el procedimiento contra Zapatero. Pero el juez no debería haber hecho todo esto antes de aceptar la prueba para lanzar y ordenar el registro contra Zapatero. Pregunto, ¿eh? En principio es una investigación de tipo policial y ahí la regla general es lo que se llama el principio de no indagación, más todavía en el ámbito de la Unión Europea, en el que rige el principio de confianza mutua, y en principio a los efectos de una investigación policial y de unas primeras diligencias judiciales, esto podría ser un elemento suficiente. Otra cosa es que la defensa cuestione cómo se han obtenido estas pruebas, y me parece más que previsible, con todo lo que estamos viendo, que el abogado de Zapatero plantee la nulidad no solamente del clonado del teléfono, sino de los registros posteriores y otros elementos que puedan entrar en la cadena de conexiones, siempre y cuando, insisto, no se hubiera seguido el sistema de garantías y derechos fundamentales vigente en nuestro país, y, por ejemplo, que en la Agencia Fronteriza de Seguridad norteamericana, sin autorización judicial y sin respetar los derechos de la persona afectada, hubiera clonado el teléfono. Si esto se confirmará, me parece, como decía, que podría tener efectos de gran relevancia en este procedimiento. Qué cosa. Estados Unidos, que tuvo 5 años para entregar el contenido de este teléfono, Irma, al juzgado número 15, y lo entregó a la Audiencia Nacional 2 semanas después de que asumiera el caso. Claro, bueno, porque ya se había inhibido el 15 en favor de la audiencia. Y es entonces cuando Estados Unidos entrega el contenido. No conocemos los detalles de cómo se hace esa entrega, solo conocemos la fecha, y la fecha es el 18 de marzo de 2026. Claro, ellos habían asumido la competencia el 9 de marzo, si no recuerdo mal, era cuando Calama asume la competencia e investiga. Esto se entrega el 18 y nos falta todavía mucha información de saber cómo se hizo esa entrega y en qué términos. Pero es que, al hilo de lo que decía Joaquín, es verdad que en el auto está muy detallado todos los indicios que el juez tiene, y además el juez Calama se ha esmerado por hacer un auto muy fundamentado, porque va a dar un paso importante, que es imputar a un expresidente del gobierno, investigar a un expresidente del gobierno, pero hay que recordar que la investigación a Zapatero se desata por otro teléfono, otro chat que se encuentra en otro de los registros que se hace en España, a petición de Francia y de Suiza, que estaban investigando esta trama, esta supuesta trama de blanqueo de dinero, de capitales y tal, a nivel internacional, con esa rama venezolana. Se piden esos registros por parte de las fiscalías de Suiza y de Francia, y es en ese registro que hace, por petición de la Fiscalía Anticorrupción, lo dirige el juzgado de central número 1 de la Audiencia Nacional, que era el que estaba de guardia, donde se encuentra otro chat en el que se menciona a Zapatero, y ese es el que hace que la Fiscalía abra unas diligencias preprocesales de investigación. Es decir, que aquí estamos hablando de dos evidencias digitales que se han obtenido. Bueno, una no sabemos cómo se ha obtenido en otro país, y otra que se ha obtenido en nuestro país en un registro que se solicitó. Gracias, Irma. La cuestión es que el juzgado número 15 se inhibe el 27 de febrero de este año. La Audiencia Nacional acepta el caso 4 días después, fin de semana incluido. Estados Unidos entrega el contenido 2 semanas después, aún, como decía Irma, no sabemos en qué circunstancias. Porque llevas, como digo, muchos años en esto de los tribunales. Claro, en esta semana comienza el juicio, Audiencia Provincial de Badajoz, contra el hermano de Pedro Sánchez. Se conoce la imputación hace unos días, la semana pasada, de José Luis Rodríguez Zapatero, y se produce este auto del juez Pedraz que conlleva requerimiento o registro de la sede de Ferraz. Coincidencia del tiempo hay, pero ¿esto es buscado o son casualidades? ¿Tú qué opinas?
Bueno, es cierto que desde el que pueda hacer que haga, quien pueda hacer que haga de Aznar en el 23, se ha producido un aluvión de causas judiciales, casi siempre en el mismo sentido, que operan con una mayor rapidez en un sentido que en el otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que aún estamos esperando que el juez Antonio Viejo, quiero decir, pues autorice a la revisión de las cuentas y de las empresas, de las sociedades en esa causa por supuesta corrupción de los negocios, cuando hace prácticamente un año que su antecesora en el cargo ya autorizó a la UCO a investigar esas cuentas y aún estamos en esas. Y aquí se ha producido, pues es verdad, pues una sucesión de acontecimientos muy rápida. En el caso de Zapatero tenemos una pieza separada que se abre en noviembre del 25 y ya estamos en el momento en el que nos encontramos. En otras causas tardan meses, cuando no años. En esta causa también de Plus Ultra, del Partido Socialista y de las cloacas, teníamos a un juez, Arturo Zamarriego, que no estaba actuando con la velocidad que algunos requerían, y finalmente lo que ha hecho Anticorrupción y la UCO ha sido llevárselo a la Audiencia Nacional y finalmente se la va a quedar y ahora sí actúan con velocidad. Esas coincidencias o casualidades existen.